6 de la mañana, 48 minutos, y desde la semana pasada le hemos venido poniendo el ojo a todas las alzas que se vienen en este 2026, con unas circunstancias complejas en materia económica, con unas decisiones fuera de lo común, y esta vez el turno es para los vigilantes. Por eso hemos invitado a Raquel Garavito, que es la presidenta de la Federación de Vigilancia. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias. Y pues nada, aquí aclarando todas las dudas que tenemos todos los colombianos acerca de cómo se prestan los servicios de vigilancia en nuestro país. Sin duda uno de los sectores más golpeados, este de la vigilancia. Lo que se plantea es que entre mediados del año pasado y mediados de este año, la tarifa va a subir nada más ni nada menos que en un 37%, 37.4%. Digamos que esta subida ha sido una subida que se va haciendo paulatina. No nos podemos olvidar que el año pasado tuvimos la reforma laboral, y la reforma laboral cambió algunas circunstancias. Dentro de las primeras circunstancias es que hizo unos cambios progresivos de cómo se redujo la jornada. La jornada laboral en Colombia anteriormente era de 48, posteriormente de 46, baja a 44, estamos en 42 y posteriormente hacia julio la vamos a tener ya cercana al 42. Entonces, ¿qué pasa todo esto? Que nosotros vamos a tener una cantidad de reducciones, no solo en materia de jornada. Entonces, por un lado tenemos lo que llamamos la jornada. Sí. Por el otro lado tenemos el cambio de diurnas a nocturnas. Que ya es desde las 7 de la noche. Que ya es desde las 7 de la noche. Anteriormente lo teníamos, digamos, hasta las 9 de la noche en algún momento. Y fuera de eso, tenemos cómo va a funcionar el tema de los dominicales y de los festivos. Entonces, además tenemos los domingos y los festivos. Entonces, todas estas variaciones hacen que nosotros, en un periodo de un año, vayamos a tener un crecimiento del 37.4%. No se va a dar todo en el mismo momento, pero sí se va a venir dando y se ha venido dando. Exactamente. Bueno, ahí está el salario mínimo, por supuesto, del 23, que empieza a impactar la tarifa. Ahí está el salario mínimo que empieza a impactar, pero aquí hay una cosa que es súper importante que entendamos. El salario mínimo y, digamos, la tarifa regulada que hay en materia de vigilancia y seguridad privada se da en protección del vigilante. ¿Por qué se da en protección del vigilante? Antes del año 2002, antes del año 94, cuando no existían estas leyes, a los vigilantes se les pagaba muy mal, tenían jornadas de 18 horas, no tenían seguridad social, no tenían todas sus prestaciones. Entonces es muy importante entender que esta tarifa regulada a quien beneficia es al vigilante y no las empresas, porque son empresas que tienen un margen muy pequeño. Claro. O sea, este margen no es tan grande. Ahí por eso anoté esta palabra que es fundamental, porque a diferencia de quizá otros servicios, aquí en la vigilancia pues es una tarifa regulada, es decir, de ahí no se pueden bajar las empresas que ofrecen este tipo de servicios, y vamos a explicar a continuación, doctora Raquel, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta tarifa, qué es lo que contempla ese número que estábamos viendo ahí. Bueno, lo más importante es entender que se garantiza el salario mínimo. Cuando hablamos del salario mínimo, en el caso de vigilancia, no es que el vigilante reciba simplemente su salario mínimo. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas y la jornada en la semana tiene 56 horas. O sea, los servicios de vigilancia se prestan 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante todo el año, además. Durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa? La mezcla que ellos tienen en lo que ellos reciben incluye el salario mínimo, más las nocturnas, más las diurnas, más las festivos, más las horas extra. Que eso entra por aquí, esto entra por acá, ¿verdad? Exactamente. Aquí estamos con los recargos, prestaciones sociales, cuando tú empiezas a hacer todas esas sumas, eso te dan los valores que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa? Eso contempla aquí, perdón la interrumpo, doctora Raquel, 3 vigilantes por un puesto de vigilancia, ¿no? Nosotros estamos hablando que un puesto de vigilancia tiene en promedio, un puesto de vigilancia 7 días a la semana, tiene en promedio 3 vigilantes. Puede tener 3,2, 3,5, puede tener 4 vigilantes dependiendo cómo, digamos, cada administración lo determine. Sí. Y eso es lo que hace que nos dé esta suma. Esta suma lo que hace es que ellos reciban lo que necesitan recibir. Hay un tema que es muy importante que tú chuleaste ahí, Eduardo, y es el tema de las dotaciones. Este es un servicio que tú simplemente no puedes ir a un almacén de cadena y decir, ay, yo le compro un pantalón café, yo le compro un pantalón azul. Sí. Los servicios de vigilancia también tienen regulado cómo debe ser su dotación.
y la dotación es específica. Se atienden aquí diferentes sectores, entonces no es lo mismo un vigilante que está cuidando un conjunto residencial a un vigilante que está en un aeropuerto. Algunos tienen chaleco antibalas, algunos tienen que tener, digamos, en ciertos horarios una chaqueta, tenemos vigilantes con canino, tenemos vigilantes con armas y sin armas. Entonces todas esas variaciones son las que hacen que se haya regulado la tarifa sea una garantía para los colombianos de que el servicio va a ser bien prestado y sobre todo en protección del vigilante en cumplimiento de la ley laboral. Ahí estamos hablando solamente lo que recibe el vigilante, pero también están los servicios administrativos donde entran las pólizas, los supervisores de esos vigilantes, también un software que necesitan ustedes pues para operar, la revisoría fiscal, las capacitaciones del personal, las contribuciones que se hacen a la Superintendencia de Vigilancia, que es al final quien regula todo este sector. Entonces estamos viendo que no solamente contempla ese asunto. La quiero invitar, doctora Raquel, para que veamos el siguiente informe que nos preparó Tatiana Gordillo, porque hay algo que está pasando con todo esto y es que muchos edificios, apartamentos y demás se están automatizando, intentando bajar los costos. Veamos. En las últimas semanas, los conjuntos residenciales se están llenando de este tipo de guardas de seguridad. ¿Tú tienes además de este puesto ahí, estás vigilando otros o solo este? No, yo tengo más. Que como ellos mismos lo cuentan, mientras aparecen en una pantalla de un edificio, están apareciendo en otros. Es decir, un solo vigilante cuida varios predios al tiempo. Pero además hay otros casos en donde los guardas de carne y hueso están siendo reemplazados por este tipo de mecanismos con pantalla, donde lo que se hace es llamar al conserje, una persona que no hace las veces de vigilante, pero da o denega acceso a los edificios. Se siente muy solo y esos guardas virtuales, por eso te digo, financieramente pueden ser buenos, pero no son buenos para la seguridad de quienes nos acostamos y confiamos en que nos podemos acostar a dormir y no pasa nada. Y es que los dueños de empresas de vigilancia ya empezaron a recibir solicitudes para reemplazar los guardas por mecanismos tecnológicos, teniendo en cuenta los aumentos en las cuotas de administración. Que disminuyamos servicios a cambio de reemplazo de tecnología, quedando en riesgo empleos que pues pertenecen a una población pues vulnerable, una población que de una u otra manera tiene una estabilidad laboral. A pesar del temor por la nula disuasión de la delincuencia que podría tener un guarda virtual, los residentes de edificios estuvieron de acuerdo por los aumentos en los costos salariales de los vigilantes. Eran costos, totalmente en costos, fue la decisión basada en costos. ¿Le salía más económica que la administración incluso? Sí, claro, bajaban los costos sobre todo de la administración, porque es un edificio que no tiene muchos apartamentos. ¿Y cuánto más o menos sí bajaba, o en porcentaje o en dinero? En porcentaje casi un 40% a lo que veníamos pagando. Pero más allá del costo, lo que teme el sector es mucho más grave. Los ciudadanos de los conjuntos residenciales, los centros comerciales, el sector privado, deje de utilizar el servicio de vigilancia, esto es, a los hombres y mujeres que prestan este servicio y que son alrededor de 370.000 en Colombia. Mientras tanto, los ciudadanos sienten preocupación por su seguridad o por la percepción de seguridad que tenían con los vigilantes en el edificio. Pueden ser rentables, pero a nivel de seguridad no, porque siempre habrá alguien que los bloquee, que los altere, las puertas son más sensibles de abrir. Viste un caso que no recuerdo en dónde, donde palanquearon una puerta hasta que la abrieron. Y es que no hablan solo de los guardas del sector residencial, sino también empresarial. 6:57, mucha gente automatizando, doctora Raquel. Pero eso es la inmensa minoría, perdóname, porque no puedes sistematizar centros comerciales, no puedes sistematizar hospitales, no puedes sistematizar entidades públicas. Puede que algunos conjuntos sí, en algunas ciudades y en algunos estratos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen, no, sabe que yo me voy a pasar para la figura de la conserjería porque no me da la vigilancia? Mucho ojo con eso es absolutamente ilegal. Un conserje no puede hacer funciones de vigilancia. Y la sanción no está solo para la empresa que lo ofrece, que puede llegar hasta que le quiten la licencia, sino para quien contrata. Entonces, toca definir si van a tener un conserje. El conserje es simplemente casi que como un recepcionista, porque los servicios de vigilancia se tienen que cumplir con toda la normativa laboral y legal que nos exige. Oiga, tiene usted razón, cada vez que uno habla de vigilancia uno se imagina conjuntos residenciales, pero pierde de vista que tantas entidades y demás necesitan también vigilancia. John Alex Henao está precisamente en Cali, en una plaza de mercado, que efectivamente está preocupada por estos costos que se le vendrá para la vigilancia. John Alex. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Así es, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la Junta
directiva de la Asociación de Comerciantes de la Galería de Alameda, se conoce también como la Plaza de Mercado. Ellos se han mostrado preocupados porque este aumento en el salario mínimo de este año también ha traído consigo aumento en lo que ellos pagan por la seguridad privada. Hablan de más del 20% y de tener que tomar decisiones, es decir, de tener que hacer aumentos que están por definirse en qué lo harían, si en precios de productos o si lo harían en el precio o en el alquiler que pagan por los concesionarios. Esto dice. El incremento del salario mínimo sí ha tenido un impacto total en el tema de la seguridad privada que manejamos nosotros aquí en la Plaza de Mercado. Ha sido un incremento del 23%. Estamos hablando prácticamente como de 4 o 5 millones de pesos mensuales, lo que afecta directamente nuestro presupuesto, lo que nos ha obligado a incrementar también las tasas que se cobran a cada uno de los concesionarios dentro de la plaza. Más del 20% de incremento es lo que ellos reportan, y como en esta, también en otras plazas de mercado de la ciudad se está reportando ese incremento en el pago del servicio de seguridad privada. Sí, John Alex, todo el mundo echando números por estos días. Doctora Raquel, finalmente, ¿cuál es la importancia para el sector? Porque evidentemente la vigilancia es una importante generadora de empleo. Totalmente. Este es un sector que debe ser formal y es formal. Nosotros desde Fede Seguridad hemos defendido que aquí haya unas contrataciones correctas. ¿Y qué estamos generando? Es un sector que tiene cerca de 400.000 empleos. De esos 400.000, el tema de empleo joven es muy importante porque es casi que la puerta al primer empleo en muchos sectores. Estamos hablando de 95.000 jóvenes que trabajan en este sector. Por el otro lado, también es un sector que genera estabilidad. La gente permanece mucho tiempo en este sector. Por eso hablamos que tenemos 15.000 adultos mayores. Pero además hay una cosa que es muy importante. Como es un sector formal, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el pago es prácticamente nula, porque aquí la tarifa es la tarifa, sea un hombre o una mujer, y tenemos hoy en día cerca de 69.000 mujeres en un área que es tan fuerte, tan agresiva, pero que, digamos, mantiene mucha estabilidad. Entonces, definitivamente sí aporta a nuestra economía, aporta a la formalidad y a las buenas condiciones de los trabajadores. Pues, doctora Raquel, mil gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, por ayudarnos a entender, pues es un sector que es evidentemente complejo, pero muy importante para nuestro país. Gracias a Caracol por la invitación.